Un objeto de composición de gran utilidad es el objeto de composición terreno. Este objeto se genera partiendo de una forma multispline que conforma las curvas de nivel de generación del terreno en 3D. Esto quiere decir que cada spline de la forma, ya sea cerrada o abierta, se utiliza como curva de nivel. Si se parte de un plano procedente de una fuente CAD, debemos de asegurarnos que las curvas que lo forman constan de una sola entidad y que por tanto no habrá líneas superpuestas. En el caso de que las curvas sean importadas por separado, tendremos que asociarlas mediante el modificador Editar Spline del panel de comando Modificar para obtener finalmente un solo objeto 2D. Las curvas de nivel de este ejercicio se han obtenido de un fichero DXF de AutoCAD. Ahora procederemos a crear el objeto de composición terreno, seleccionar el objeto terreno y seleccionar la opción Objeto de composición en la lista desplegable Subcategorías del panel de comandos Crear. Pulsar el botón Terreno de la persiana Tipo de objeto. En función de las curvas de nivel, Max genera un terreno aproximado a las mismas. Activar la opción Sólido degradado del área Figura de la persiana Parámetros. Se genera de esta forma un bloque sólido. Activar la opción Solo en capas. De esta forma, la morfología del terreno se modifica formándose terrazas. Volver a activar la opción Superficie degradada. En la persiana Simplificación encontraremos funciones para optimizar la malla generada en la creación del terreno. Podemos actuar optimizando horizontalmente, activando las opciones con 1/2 de puntos y con 1/4 de puntos, o verticalmente con 1/2 de líneas y con 1/4 de líneas. Activar la opción 1/4 de puntos del área horizontal. La malla queda optimizada considerablemente. En la persiana Color por elevación, podemos actuar sobre el color de vértice del objeto terreno de forma gradual, añadiendo colores por altura. Los campos elevación mínima y elevación máxima indican la cota mínima y máxima de que se dispone. El contador de elevación de referencia establece la altura a partir de la cual empiezan a posicionarse los colores añadidos. Este valor, de alguna forma, marcaría el nivel del mar. El contador elevación base marcará la altura donde se situará el color seleccionado, indicado en el recuadro de color del campo color base. Introducir en este contador el valor que marca en el campo elevación mínima. Pulsar el botón Añadir zona de la persiana Color por elevación. La superficie del terreno cambia a un solo tono de color. Pulsar el recuadro de color del campo color base y seleccionar un nuevo color en el selector de colores. Introducir en el contador elevación base el valor 200. Y pulsar de nuevo sobre el botón Añadir zona. Repetir esta operación con distintas alturas. Se observa cómo los colores sobre la superficie se fusionan mediante un gradiente. El hecho de utilizar este método para colorear zonas en función de alturas es útil a la hora de aplicar texturas o crear mapas, ya que el color de vértice puede actuar como máscara o canal en un material. Ahora vamos a optimizar algo más la malla, debido a que ésta es aún bastante densa. Abrir el panel de comandos Modificar y pulsar el botón Más de la persiana Modificadores. En el recuadro que aparece, localizar y seleccionar el modificador Optimizar. En el contador umbral de cara, introducir el valor 2. La malla queda algo más reducida, pero sin perder su forma inicial. En el área Último estado de optimización, podemos ver los valores iniciales y actuales tras aplicar el modificador. Otro interesante objeto de composición es el objeto dispersar, cuya función es la de situar sobre un objeto determinado un número de copias de otro objeto con la capacidad de variar las copias en las distintas transformaciones de Max. Con este objeto se reduce considerablemente el engorroso proceso de situar uno por uno y aleatoriamente
objetos sobre una superficie. En este ejercicio aprovecharemos el terreno generado anteriormente para utilizarlo como objeto de distribución y situaremos sobre él un grupo de árboles que se obtendrá del objeto árbol presente en la escena. Seleccionar el objeto árbol y seleccionar la opción objeto de composición en la lista desplegable subcategorías del panel de comandos Crear. Pulsar el botón Dispersar de la persiana tipo de objeto. Pulsar el botón Designar objeto de distribución y pulsar sobre el objeto terreno. Aparece un cuadro de mensaje advirtiendo de la fusión entre el material del objeto árbol y el objeto de distribución. Pulsar el botón Sí para salir. El objeto terreno adquiere la textura del árbol, perdiendo su textura original. En realidad, no es lo que parece. El objeto de composición Dispersar, además de las copias, genera una copia del objeto de distribución, pero haremos que éste desaparezca para mantener el terreno original. Abrir la persiana Presentación y activar la opción Ocultar objeto de distribución. El objeto texturizado con el material del árbol desaparece. Desactivar la opción perpendicular de la persiana Dispersar objetos. Con esto, haremos que los árboles se distribuyan sobre la superficie del terreno verticalmente y no orientando su Z de manera normal a la misma. Introducir en el contador duplicado del área parámetros de objeto de origen el valor de 150. Sobre el objeto terreno aparecen 150 árboles. Ahora variaremos un poco la distribución creando aleatoriedad. Abrir la persiana Transformaciones. En el área Escalando, introducir en el contador I el valor 20, para producir un escalado aleatorio de 0 a 20% de los árboles. Activar la opción Bloquear relación altura-anchura para impedir la deformación de los objetos dispersos. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre la etiqueta cámara 01 en el visor. En el menú emergente, seleccionar Vistas y luego activar el visor cámara 02. La vista nos introduce en el propio terreno con los árboles situados. Es posible eliminar o transformar los objetos copiados individualmente. Para ello, abrir el panel de comandos Modificar y pulsar sobre el icono Editar catálogo de la persiana Catálogo de modificaciones. En el menú emergente que aparece, seleccionar la opción Malla editable. Seguidamente, pulsar sobre el icono Elemento de la persiana Selección y seleccionar un árbol cualquiera mediante una selección rectangular. Pulsar la tecla Suprimir para eliminarlo. En la ventana de mensaje que aparece, pulsar el botón Sí. El árbol desaparece. Pulsar el icono Representar escena de la barra principal. En el cuadro que aparece, seleccionar la opción Sencilla en el área salida de tiempo de la persiana Parámetros comunes. Activar el botón 800×600 del área Tamaño de salida. Y seguidamente, pulsar el botón Representar. Tras unos segundos, la imagen se generará y podremos ver el resultado.